Rafa, y ahora vemos plasmado este sueño en una maqueta. Entonces, quedamos que en el proceso de este sueño, ¿no? Empezamos con César y entonces llegas con Priscila, que es la arquitecta maravillosa de todo este sueño. ¿Y qué le dices o qué? Pues bueno, Priscila es una amiga muy querida de muchos años, parte de la familia. Y pues un día la vi y le dije, Priscila, tengo un gran reto y quiero que me acompañes en este gran desafío. Es algo grande para mí, es un proyecto que tengo entre manos y pues la invité que te cuente ella su impresión. ¿Y tú qué dijiste, Priscila? Bueno, cuando llegó a buscarme, dije, otra vez trae otra idea loquísima. Pero conforme él fue expresando sus sueños, su idea, yo fui recordando los 4 valores de Vitruvio que aprendí en la Universidad de Guanajuato, en la Facultad de Arquitectura, que era un gran reto de poder éticamente entregarle a la gente y comprometerme con 4 valores, que es que cualquier cosa que tú hagas, sea chica o grande, tiene que ser útil, tiene que ser funcional, tiene que ser estética y tiene que ser permanente. Entonces cuando Rafa me contaba y yo veía las 4.5 hectáreas, dije, ¿cómo lo voy a rellenar, no? Viajamos muchas veces a Los Cabos para poder enamorarnos de lo que era el sitio, estudiar las vistas, ver que en este punto están los arcos, por aquí está el mar, y ver la misma topografía hermosa, la tipología de lo que está sembrado ahí, me hizo empezar a crear, porque trabajo con una serie de arquitectos jóvenes que nos han inyectado mucha energía, lo que es Denise, José Antonio, trabajo con un equipo de ingenieros, calculistas, electromecánicos, y entre todos empezamos a crear este sueño, ¿no? Que partió de bocetos. Al ver la topografía, cómo bajaba, mi intención era el impactar lo menos posible lo que era el suelo. Tanto que se hizo un levantamiento de todas las especies vegetales que estaban sanas en el predio, las cuales se van a recolectar, se van a cuidar y se van a volver a sembrar de acuerdo a un uso específico, pero todo lo bueno lo vamos a mantener. Al ver la pendiente que se desarrollaba del punto más alto al punto más bajo, 20 metros, pensamos en plataformas que no intervinieran tanto el terreno. Lo que se quitaba se ponía en una plataforma y eso nos dio escalones que nos permitió ir alojando 3 tipos de unidades, como les dice Rafael Covarrubias. El primero son condos de 3 pisos, departamentos. El segundo son casas de 2 niveles. Y por último son 5 torres, son de 4 niveles más el roof garden. Una vez que logramos sembrar, que no se estorbaran, que fuera amigable, buscamos diseños que respondieran a estos 4 valores. En cuanto a los materiales, la implementación del adobe ha sido el pilar de este proyecto. ¿Por qué? Porque son materiales que encontramos regionalmente, arcillas, arenas, tierra, los elementos que hablaba César, que era el agua, el sol, el aire. Al tener esto en sitio y manejarlo de una manera respetable y responsable, podemos recopilar varias muestras que junto con la Universidad del Adobe, que está en Valle de Bravo, se hicieron y se van a seguir haciendo muestras para poder mejorar este adobe. Ahora se le llama block de tierra comprimida. Es un block de adobe con mucho mayor capacidad de carga, que tiene capacidades aislantes de ruido, de calor, contra fuego, y la misma textura te da una calidez. Entonces, de las propuestas que nosotros teníamos, tanto para las casas como los condos, como los departamentos de esta parte, todo lleva envuelto una arquitectura bioclimática. Estudiamos
que las terrazas tuvieran la suficiente proyección para evitar los rayos solares, que los espacios tuvieran una altura importante para poder ventilar cada uno de los espacios, así como las torres. También diseñamos que fuera arquitectura positiva, que fuera creciendo, que fuera decreciendo en cada uno de los pisos, con la finalidad de ir abriendo espacios, ventanas, en donde los vientos del norte al sur entraran y ventilaran de manera natural cada uno de los espacios diseñados. Esto pues nos va a ahorrar en el uso de energéticos, ¿no? Es otro compromiso que adquirimos y que cumplimos con este proyecto es la sostenibilidad. Con otro experto y otra empresa, Sigma, identificamos que todo el agua, ya él les platicará más tarde, pero toda el agua que nosotros consumimos, desperdiciamos, captamos de riego, va a estar en plantas de tratamiento, aguas negras, ¿eh? Sí. Y todo esto se vuelve a inyectar al proyecto en cuanto al agua. En cuanto a la energía, pues todo lo que son los estacionamientos, todo lo que son las áreas libres que fuimos alojando en las azoteas, todo esto son áreas para albergar sistemas de celdas solares que captan y que nos va a permitir pues dejar de consumir el planeta, ¿no? Hablamos también de materiales. Pensamos que para ser útil la persona tiene que vivir. El espacio de descanso, el espacio de trabajo, el espacio de convivencia, el espacio de limpieza. ¿Cómo lo logras? Aparte de una arquitectura bioclimática, de una orientación de que le permiten los vientos, también lo logras con materiales. El pilar, el adobe. Pero si lo combinamos con materiales para lograr 2 o 3 estilos, que los mismos clientes se sientan en la libertad de decir, bueno, yo soy muy conservador. Me gustan los acabados tipo mármol. Tenemos una gama de acabados que favorece este estilo. Yo lo quiero más contemporáneo. Ok, tenemos una gama de maderas, las cuales mezcladas siempre con el adobe, con la luz natural, con las vistas, con las vegetaciones, te va a permitir esa calidez interior y exterior. El otro elemento que tenemos es el parque central. Dijimos, la gente tiene que vivir este espacio de una manera única, válgame la pena decir inmortal, porque es la experiencia de aquí para toda tu vida. Entonces, junto con Rafa, que es un traumado arquitecto, pero que diseña como arquitecto y competimos. Un arquitecto frustrado. Y es mi mejor rival, o sea, de verdad es mi dolor de muelas a Nada veces. más no sé dibujar, pero ya. Fuera de ahí. Juntos y con su experiencia que ha vivido, que ha vendido, hemos viajado por todo el mundo, hemos logrado que si es una familia que va de manera temporal o son jóvenes que van a hacer su coworking o su co-living o son familias con hijos pequeños, adultos, todos puedan estar en un espacio, en primera, seguro. Sabemos que las estructuras todo se calcula y tenemos esa ética de poderlo afirmar. Tiene espacios para niños pequeños, para adultos mayores, para los que están empezando en los deportes, para un pequeño golf, un pequeño tenis, áreas libres. La familia también se compone de mascotas. Claro. Entonces, Rafa nos puso a diseñar, a pensar como perros, a ver, ¿qué hace el perro? No, pues mi experiencia dice que corre por túneles. Bueno, así como le diseñamos espacio para los niños, para los jóvenes, para los adultos, también diseñamos para mascotas. O sea, también tenemos un espacio Parque de amigable. perros. Sí. Parque de perros. Y así como está diseñado cada uno de estos elementos, así está pensado cada uno de los espacios, si es condo, si es casa, si es departamento, que reitero, con arquitectura bioclimática, con espacios abiertos de bajo consumo eléctrico, que usan los elementos naturales, que usan las vistas, combinado con las vistas, o sea, majestuoso el arco de los cabos, el color del mar, la misma Vegetación. Ay, la misma vegetación. Es que
te puedes salir, puedes caminar y todo es un paraíso. O sea, quieres que no tire nada, o sea, más que ramas secas, ¿no? Que fue lo que se pretendió y se logrará en este proyecto. Un proyecto de vida, el último cuarto valor de Vitruvio es que fuera permanente. ¿Qué pretendemos con un proyecto que nada más se venda? O sea, llenarle la cartera a varios, eso no es la intención. La intención es que la gente viva una sensación nueva, que seamos, como decía Rafa, una punta de lanza para muchos empresarios, para muchos diseñadores, para muchos emprendedores. Tenemos que cuidar donde vivimos. Y si tú tienes a tu familia y tienes la necesidad de salir a trabajar o a salir a vender, lo que fuera, este es un lugar seguro para los niños, tus mascotas, tus abuelos, tus papás, para tu esposa, para todas las personas. ¿Por qué? Porque buscamos que fuera una comuna, ¿no? Donde no tengas necesidad de salir. En las torres, este es otro de los accesos. En las plantas bajas se desarrollan lo que son locales comerciales. También buscamos el mecanismo de que se produjera mucho del alimento orgánico en el proyecto, que fueras tú y pudieras comercializar con el de la tiendita, pues si alguno quiere sembrar lechugas, plantas comestibles, flores comestibles, puede haber un trueque con todos los locales. Si quieres irte a comer, si tienes de un banco, de una lavandería, del veterinario, de una farmacia, no salgas. O sea, disfruta tu entorno, disfruta de para mí es un proyecto muy, muy ambicioso. Y cada una de las cosas que Rafa, el arquitecto Rafael Covarrubias, ha solicitado, nos ha hecho imaginar, nos ha hecho dibujar, nos ha hecho borrar, nos ha hecho mejorar, es para permanecer en Baja California Sur, permanecer en nuestro bello país y darle un impacto positivo al mundo. Gracias. Qué maravilla, Priscila, de verdad estoy impresionada con todo esto, porque además de crear un ahorro al planeta, a la naturaleza, que eso es muy importante, también es un ahorro a la bolsa de uno, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz, obviamente vas a economizar, el agua vas a economizar, al no tener que estar utilizando tantos ventiladores o aires acondicionados, también estás economizando, entonces tiene un doble beneficio finalmente. Bueno, no, un triple, no, todos los beneficios, no, multibeneficios. Y bueno, platícame también un poquito más, a ver, de este proyecto, ya que lo ves acá, ¿cuál es el área que tenemos aquí de mascotas? Porque también me estabas contando que estas son canchas de tenis y luego se pueden convertir en unas canchas más chicas para las personas mayores. Sí. Tenemos aquí carril de nado, Río Lento. Bueno, el proyecto en sí nace de la idea o de las raíces de Discovery in México. Sí. Discovery in México ha participado desde que comenzó en esta industria en grandes proyectos inmobiliarios, proyectos de 150 hectáreas a 650 hectáreas. Entonces la idea fue, o el reto fue, ¿cómo podemos hacer un proyecto que tenga las características de un proyecto, de una extensión grande en un terreno más pequeño y que te brinde todos esos amenities, todas esas cualidades? Y el reto más fuerte, y que esté en una zona urbana, porque usualmente los grandes proyectos están en zonas que están fuera de la ciudad o el destino principal. Y entonces, en este terreno de 4 hectáreas y media, pues logramos crear un parque central que te ofrece un área, le llamamos el centro acuático, en donde tienes un río lento. Ese río lento pues es para recrearte, pero es padrísimo porque te puedes subir en un salvavidas y estarte asoleando. Los niños lo disfrutan mucho. Tienes una alberca familiar que va a tener un área como de playita. Tienes un área de juegos para niños, o sea, va a haber ahí jueguitos, ya sabes, de agua padrísimos. Área de asadores de carne, y luego tienes unos canales para nadar para los deportistas de triatlón que puedan aquí practicar. Entonces tienes un área acuática padrísima, más el roof garden, que vas a tener una alberca que es un asoleadero húmedo con una vista espectacular al mar. Y los que tengan los roof gardens pues van a poder tener sus
sus alberquitas o jacuzzis en su roof Propios, garden. ¿no? ¿Ok? Aparte de eso, creamos una zona que está ahora con los deportes de la actualidad, que es el skate y la bicicleta BMX. Entonces aquí los jóvenes, los niños, los jóvenes, inclusive hay mucho californiano ya, como dicen los chavorrucos, que practicaban el skate y ahora lo están volviendo a hacer. Entonces aquí lo van a poder hacer. Y vamos a tener 2 canchas de tenis que se van a convertir en canchas de pickleball. El tenis es, como tú sabes, un deporte increíble, pero es un deporte que te exige mucho. Y ahora hay un deporte nuevo en Estados Unidos que se llama pickleball, Sí. que es como un tenis chiquito. Y luego la otra cosa que yo creo que es única, ¿y por qué? Cabo es la meca del golf de Latinoamérica y uno de los grandes destinos de golf del mundo. Pero no todo el mundo tiene acceso al golf. Es un deporte que tienes que invertir mucho dinero y para aprender te cuesta mucho dinero. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? 2 elementos. Aquí hicimos lo que se llama un putting course, donde se practican los tiros cortos de golf. ¿Ok? Entonces, aquí van a poder venir los niños, los grandes, a practicar sus tiros cortos de golf, que tengo entendido son los más difíciles. Y acá arriba en el roof garden vamos a tener un área con práctica de tiros largos, con un salón con una computadora, y son estos salones que se usan mucho en Asia, también hay en Las Vegas, para practicar el golf en un pequeño espacio para tiros largos. Entonces, ¿qué queremos? Queremos seguir con la cultura del golf de Cabo. Entonces tú puedes aquí practicar y a lo mejor vas una vez al mes a jugar golf a un campo que te va a costar $300, pero ya vas a tener por dónde empezar, ¿no? Y luego tenemos un parque donde vamos a tener áreas para niños, más asadores de carnes, y luego un parque para perros. Este parque para perros lo está diseñando un especialista, es un gran amigo mío, que hoy por hoy tiene un resort para perros en Veracruz. Entonces vamos a tener un parque real para perros. Y luego vamos a tener una pista para correr alrededor dentro del proyecto. Y aparte de eso, vamos a tener obviamente en el edificio donde está la gran alberca con la vista hacia el mar, Infinity. gimnasio, vas a tener un área de coworking, Spa. vas a tener esa parte que ahorita entro, el spa, que es un concepto que trajimos de Japón, que es un spa más que un spa tradicional, que vas y haces una reserva para un masaje, es un espacio para energetizarte o para relajarte, donde vas a tener un vapor, un sauna, y vas a tener una alberca como si simulando aguas termales, Sí. con vista hacia la montaña. Entonces tú vas a poder llegar ahí tanto en la mañana o en la noche o a mediodía, para lo que necesites. Si necesitas relajarte. Si necesitas energetizarte para salir a trabajar, ese es el lugar. Entonces, con todo esto, pues la idea es que pues vivas en una comunidad que te dé de todo para vivir una vida sustentable, porque lo más importante es cuidar al cuerpo, ¿no? Entonces, aquí tienes actividades deportivas, spa y pues todo lo que envuelve este proyecto, ¿no? El adobe, etcétera. No, y además también estaba viendo que cada uno de los edificios tienen como un alma propia, ¿no? Porque tienen su árbol. Platíquenme del árbol y de todo este concepto, del espíritu de cada uno de los edificios. Pues bueno, ahorita le dejo la palabra a la arquitecta. Algo trascendental en cada uno de los edificios, no solamente en estos, es lo que comentaba la arquitecta. Nosotros vamos a llegar a un terreno que es rico en la flora. Hay unas especies de árboles increíbles, ¿no? El torote, los ciruelos, todos los cactus impresionantes. Entonces, ¿cómo podemos reintegrar estos árboles a la comunidad? Como el alma de la casa. Para nosotros, cada casa debe de tener ese punto, esa alma que te dé tranquilidad, energía, y que cuando llegas a tu casa lo veas y que simplemente el ver a ese árbol te transmita eso que creo que es natural, ¿no? Que a mucha gente vemos un árbol y nos causa un Paz. sentimiento increíble, ¿no? Entonces, Continuidad. tanto las casas tienen un árbol al centro, como los edificios, como los edificios de atrás y como los del frente. Y cada edificio va a tener el nombre de un árbol.
para enaltecer el espíritu fauna local. de la flora y el espíritu del árbol en sí. Flora y Perdón. fauna. De No, la sí es flora y la correcto. fauna. Si tú ves por la avenida principal, por donde se accede, entre cada uno de los edificios al centro, la arquitectura va siendo positiva y negativa, o sea, va creciendo, va decreciendo hasta que se cierra. Y forma un marco, una ventana donde el elemento más importante es un árbol de una especie que lo mejor lo cuidamos para que sea el emblema de ese edificio. Y aparte, pues te genere humedad, te genere frescura, Oxígeno. te genere ese sentimiento de vida, ¿no? Que es cuando, de continuación de vida, cuando ves a un árbol. Cada uno de ellos lo tiene y pues aquí Y están estamos. en un jardín zen. Claro. Entonces cada edificio tiene un jardín zen con un árbol al frente, uno atrás. Las casas, cuando tú entras a la casa, el centro de la casa es un cubo de cristal con un árbol. Y estos edificios, cuando entras, también tienen un árbol al centro. Wow, está impresionante. Me encantaría en este momento invitar a un colega tuyo, Pris, que bueno, él ha sido parte fundamental de toda la sustentabilidad de este gran proyecto. Y bueno, es el arquitecto Francisco Bonilla. Vamos al set para platicar con él. Perfecto. Gracias.